¿Listos, listos? I'm not trying to come out on YouTube. Hola, mis niños. ¿Cómo están hoy? Bien. ¿Todo bien? Muy bien. Me llamo Miss Wagner y si yo estoy recordando esta lección para mí, para hacer una referencia a cómo yo estoy hablando a los estudiantes de las cosas que yo hago bien, de las cosas que yo tengo que mejorar. ¿Está bien con ustedes? Ok, perfecto. Bueno, me llamo Miss Wagner. Hola. ¿Qué es? Hola, Miss Wagner. Buenos días. Buenos días. Yo voy a intentar aprender todos los nombres, pero ahora yo no sé todos los nombres, lo siento, pero vamos a empezar con una lección. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Bueno, en esta lección hoy, nosotros vamos a comparar y contrastar los retos de dos personas para hacer los libros usando el lenguaje de comparar y contrastar. ¿Qué significa comparar? Sí, comparar es como cuando algo es muy parecido, diciendo como algo es muy similar. ¿Qué es contrastar? ¿Qué es contrastar? Cómo mostrar cómo son cosas son diferentes. Y así es un recurso que podemos usar para comparar y contrastar. Y eso se llama un Venn diagram. Venn diagram. ¿Alguien conoce un Venn diagram? ¿Sí? ¿Cómo usamos un Venn diagram? En el medio va a ser que los que tienen lo similar la derecha y la izquierda va a ser lo que... Perfecto, exactamente. Y por eso vamos a discutir dos libros que ya han leído. Y vamos a discutir cómo los retos de los personajes son parecidos y diferentes. ¿Ok? Por eso yo voy a leer unas partes. No voy a leer el texto entero porque ya han leído, ¿no? Ok. Por eso vamos a doblar hasta allá porque yo voy a sentarme para leer. Perfecto, gracias que todos están mirándome y están listos. Perfecto. Ok, vamos a empezar con este libro. ¿Recuerdan este libro? ¿Recuerdan la señora de los libros? ¿Recuerdan lo que pasó en el libro? ¿Los eventos importantes? Muy bien. Hoy vamos enfocando en qué? Pues en los señores de los libros, pero los retos de los personajes en accesando los libros, ¿ok? Eso es lo que estamos buscando, la evidencia que estamos buscando. Por eso no vamos a leer todo el cuento, ¿ok? Pero cuando yo leo, quiero que ustedes estén pensando, oh, ¿qué es el reto del personaje en este momento? ¿Ok? No necesitan tus clipboards ni tus lápices, pueden estar sentados así, con sus oídos listos para escuchar, ¿ok? Ok, vamos a empezar en esta página aquí. Yo voy a leerlo de nuevo. ¿Escuchan para qué? Para los retos. Los retos. Sí, perfecto. ¿Listos? ¿Sí? Ok. También puedo traer la vaca a casa cuando se pone el sol. Y suerte que lo hago yo. Porque si mamá la dejara, mi hermana Lark se pasaría el día entero fracasada en algún libro. Desde que sale el sol hasta que se pone. No se ha visto niña más requetriada. Es lo que dice siempre. ¿Hay un reto allá? Estamos pensando. Eso no es para mí. Yo no nací para sentarme quieto parado a mirar 4 lagartos. No, y no me hace ninguna gracia que Lark vaya de maestría. El único colegio que hay
hasta tropecientos kilómetros río abajo. Ni siquiera Lark es capaz de echar a volar y llegar hasta allí. Total, que ahora quiere enseñarnos a ella. Pero a mí, lo de colegio, no me va. ¿Hay un reto? ¿Alguien sabe? Guardado, vamos a discutirlo en un momento. Y muchas cosas han pasado entre estos eventos, ¿no? ¿Cómo que? Pues sí, pero ¿qué pasó con Cal, el personaje principal? ¿Qué pasó entre estos eventos? ¿Dónde fue Cal? Pues estaba en las pantallas, pero ¿a dónde pasaba en esas páginas? ¿Quién encontró? Afuera de la casa y encontró a... encontró a una señora, ¿sí? Y muchas cosas pasan, pero ahora estamos en esta página enfocándonos en los retos, ¿no? Okay. Me quedo boca abierto mirando cómo se aleja la señora de los libros. Mil ideas empiezan a darme vueltas por la cabeza. Igual que las copas, el viento hace girar allá afuera. No solo es valiente la yegua, digo yo, sino también la señora. De repente me muero de ganas de saber por qué la señora de los libros se arriesga a pillar un resfriado o algo peor. Por eso la señora vino para darles los libros, ¿sí? Elijo un libro con palabras y también con dibujos. Y se lo enseñó a Lark. Enséñame qué pone. Y mi hermana no se lee ni se burla de mí, sino que me hace sitio y ahí en voz baja nos ponemos a leer. Interesante. Hay algunos retos de Cal aquí que hemos leído, pero antes de discutir eso, vamos a enfocarnos en otro libro donde un personaje tiene retos a leer, ¿sí? ¿Cómo se llama este libro? Thank you, Mr. Parker. Y ya han leído todos estos libros, ¿sí? Como antes, vamos a enfocarnos en algunas partes del libro donde hay evidencia de los retos, así. Vamos a leerlo en inglés, pero vamos a discutirlo en español porque sabemos lo que aprendemos en inglés, podemos discutir en español. Lo que aprendimos en español también podemos discutir en inglés, ¿sí? Ok, ¿listo para buscar los retos? ¿Sí? Ok, aquí estamos en esta página. ¿Listos para cambiar a inglés? Cambiamos canal. ¿Listo? In first grade, Trisha sat in a circle with the other kids. They were all holding Our Neighborhood, their first reader, sounding out letters and words. They said, ba, oi, boy, and look, look. The teacher smiled at them when they put all the sounds together and got a word right. But when Trisha looked at a page, all she saw were wiggling shapes. And when she tried to sound out words, the other kids laughed at her. Trisha, what are you looking at in that book, they'd say. I'm reading, she'd say back to them. But her teacher would move on to the next person. Always, when it was her turn to read, her teacher had to help her with every single word. And while the other kids moved up in the second reader and the third reader, she stayed alone in Our Neighborhood. Trisha began to feel different. She began to feel dumb. And we know that many things happen. Sabemos que muchas cosas han pasado, ¿no? Sí, son muy crueles. Pero ahora vamos a leer esta página buscando más retos. But at the new school, it was the same. When she tried to read, she stumbled over words. The cup, cat, ran. She was reading like a baby in the third grade. And when her teacher read along with them and called on Trisha for an answer, she gave the wrong answer every time. You dummy, a boy called out to her on the playground. How come you're so dumb? Other kids stood near him and they laughed.
Trisha could feel the tears burning in her eyes. How she longed to go back home to her grandparents' farm in Michigan. Y de nuevo hay cosas que están pasando. Ella encontró a un maestro. Y ahora vamos a leer para los retos. Bien. Trisha was sure Mr. Fokker believed that she could read. She had learned to memorize what the kid next to her was reading, or she would wait for Mr. Fokker to help her with a sentence. Then she'd say the same thing that he did. Good, he would say. Then one day Mr. Fokker asked her to stay after school and help wash the blackboard. He put on music and brought out little sandwiches as they worked and talked. All at once he said, "Let's play a game. I'll shout out the letters. You can write them on the board with wet sponges as quickly as you can." "A," he shouted. She wiped a watery A. 8, he shouted. She made a watery 8. 14, 3, D, M, Q, he shouted out. He shouted out many, many letters and numbers. Then he walked up behind her, and together they looked at the board. It was a watery mess. Trisha knew that none of the letters or numbers looked the way they should. She threw the sponge down and tried to run. Y ahora estamos al final del cuento. Buscamos como ella está accesando a los libros. Now, almost every day after school, she met with Mr. Fokker and Miss Plessy, a reading teacher. They did a lot of things she didn't even understand. At first, she made circles in the sand and then big sponge circles on the blackboard, going from left to right, left to right. Another day, they flicked letters on a screen, and Trisha shouted them out loud. Still other days, she worked with wooden blocks and built words. Letters, letters, letters. Words, words, words. Always sounding them out, and that felt good. But though she'd read words, she hadn't read a whole sentence, and deep down she still felt dumb. And then one spring day, had it been 3 months or 4 months since they had started, Mr. Fokker put a book in front of her. She'd never seen it before. He picked a paragraph in the middle of the page and pointed at it. Almost as if it were magic, or as if a light poured into her brain, the words and sentences started to take shape on the page as they never had before. Y ahora ella está leyendo, ¿no? Yeah. Ok, estamos pensando. En los dos libros hay personajes, ¿sí? En este libro tenemos, pero ¿quién es el personaje principal? Cal. Y tenemos aquí Trisha. Muy bien, Trisha. Y los dos son cuentos diferentes y también cuentos similares porque son sobre los retos que tienen. ¿Qué es parecido? ¿Qué es similar entre los retos de Trisha y Cal? ¿Qué es similar? ¿Alguien sabe? ¿Saben? ¿Cómo? ¿Qué evidencia tenemos de aquí? ¿Qué evidencia tenemos que Cal no sabe cómo leer? ¿Qué evidencia tenemos que Cal no sabe cómo leer? Sí, trabajan desde leyendo, ¿sí? Y también, ¿quién le enseña a leer? Su hermano. ¿Y aquí, qué evidencia tenemos de Trisha que Trisha no sabe cómo leer? ¿Qué evidencia tenemos? ¿Qué evidencia tenemos que Trisha no sabe cómo leer? Sí, no dice las palabras en la manera correcta. Muy bien. Ok, por eso tenemos evidencia. ¿Eso es cierto? Sí. Perfecto. Ahora, ¿cómo son diferentes los retos? No es el cuento, no son los mismos cuentos, son diferentes. ¿Cómo son los retos diferentes? ¿Qué es un reto de Cal para hacer los libros que es diferente de Trisha? ¿Tienes un ejemplo de alguien que no ha participado antes? Sí. Trisha tenía un maestro y Cal no tenía una maestra. Maestro que ayuda. Ajá. Y Cal no tenía. Sí, él no asistió a colegio, ¿no? Antes de eso, pero eso no. Así es como ustedes van a llenar sus Venn diagrams. Ustedes pueden usar esa evidencia porque viene de ustedes, pero vamos a enseñar como 4 minutos con una pareja solo
una persona nomás aquí en este meeting area para buscar evidencia de cómo son diferentes los retos y si pueden buscar algo que es parecido, también pueden llenar aquí. 4 minutos, ¿listos? ¿Lápices listos? ¿Venn diagrams listos? Y vamos, yo voy a buscar quién está escribiendo, qué evidencia estamos buscando y si necesita ayuda, puede hablar con tu pareja, ¿ok? Vamos. Me gusta que algunas personas están empezando con la evidencia que ya tenemos, algunas personas ya están empezando a discutir. Muy bueno para empezar. Un reto que tiene Cal que no tiene Trisha. ¿Qué es un reto que tiene Cal que no tiene Trisha? Que Trisha tiene que no tiene Cal. No tienen que escribir en frases completas, solo tienen que escribir notas, como Joy dice. Bueno, ¿quién escribiría entre los datos de Trisha y de Cal? Trisha está en espera, una mujer y trae libros. Muy bien, estoy mirando que hay evidencia que se están buscando y contando. Ustedes están buscando información tan buena. ¿Qué más escriben? La situación, donde viven, a qué tienen acceso. Sí, que Cal vive donde. Así es diferente, ¿no? Por eso se puede poner las montañas de Cal. Pero Trisha está en escuela, pero ¿qué es diferente en tu situación? ¿Qué hay más fuera de Trisha? ¿Qué es difícil para Trisha en su escuela? Es difícil de leer, pero ¿qué lo hace más difícil? Que las personas, Pues no, que las personas están haciendo bullying. Sí, porque hay bullies que están viendo a ella, ¿no? Eso es un reto que tiene Trisha, ¿no? Los bullies, las montañas de Cal son diferentes montañas y bullies así. Muy bien, ustedes están buscando citas tan buenas. Ok, vamos a tener como un minuto más. Vamos a
Tiene como un minuto más. A los dos nos gusta aprender. Ok, yo sé que ustedes ya todavía están escribiendo, está bien, pero vamos a tener más tiempo para llenarlo y escribir nuestro trabajo, ok. Por eso vamos a poner los lápices enfrente o en nuestras bolsas y podemos poner el clipboard también enfrente. Ok. He escuchado evidencia increíble. Ustedes son tan inteligentes. Impresionante. Ok, ¿qué es diferente entre los retos que tiene Cal a leer y los retos que tiene Trisha a leer? ¿Qué es una diferencia? Ajá. Quiere leer, pero no sabía cómo. Muy bien. ¿Y cómo es diferente de el reto de Cal? ¿Cómo es diferente? No sabía y ni quería. No sabía ni quería al principio, ¿sí? Ni quería. Pero eso cambió, ¿no? Pero por eso voy a poner al principio. Ok, ¿qué más? ¿Qué más diferencias hay? Ajá. Trisha va a la escuela y Carl, una mujer le lleva libros. Sí, pero es un reto que tiene. Es la verdad, es diferente, pero ¿qué tiene que ver, cómo tiene que ver con sus retos a hacer los libros? Trisha tiene acceso a los libros. Y Cal. Carl, sí tiene acceso, pero él no los va a agarrar. Alguien se los trae. Y alguien tiene que traer los libros, no tiene cómo hacer eso. Porque ¿qué dijo en el libro? ¿Qué lejos? ¿Está lejos de la escuela, Cal? Sí, muy lejos. Está lejos de la escuela. Alguien trae libros. Ok. Alguien tiene que traer los libros. ¿Qué más es diferente? Sí. Eso es muy diferente, ¿no? Cada está trabajando todos los días. Eso es un reto muy importante porque tiene que trabajar, no tiene tiempo para leer. Trisha tiene tiempo, ¿sí? Tiene tiempo para practicar. ¿Ok? Algo muy importante que no he escuchado todavía. Sí, los dos, eso es algo parecido, ¿sí? Debe estar en el medio. Aprenden. Los dos aprenden cómo leer. Algo que escuché de ustedes que no está aquí. Hay algo más que alguien dijo, ¿sabes? Sí, vive en esa ciudad. ¿Y dónde vive Cal? Sí, vive en las montañas y eso significa que está muy lejos de los libros. Vive en montañas y es muy difícil hacerse los libros, ¿sí? ¿Qué pone más difícil hacerse los libros a Trisha? ¿Hay algo en su escuela que lo pone difícil para hacerse los libros? Los bullies que está leyendo a Trisha, ¿sí? Eso le pone muy triste y es más difícil para leer cuando alguien está... Sí. Cuando Cal empezó a leer, su hermana le ayuda, ¿no? Y ella está leyendo a él, ¿no? Ayuda.
no están como... Sí, eso es perfecto. Por eso, ya tenemos tanta evidencia aquí en tus papeles. Vamos a usar esta evidencia a responder a la pregunta en tu papel. ¿Alguien puede leer la pregunta en tu papel? Sí. ¿Cómo son diferentes y parecidos los retos que representan Carl y Trisha para acceder a los libros? Perfecto. Eso es nuestra pregunta. ¿Tenemos evidencia ya? Perfecto. Va a ser muy fácil escribir este párrafo, ¿no? Pueden usar esas frases para ayudarles a empezar. Pueden decir algo diferente. Es blanco. Okay. Blanco. ¿Dónde hay la evidencia diferente de los retos, de las diferencias? ¿Dónde está nuestra ventaja? ¿Dónde está la evidencia de cómo son diferentes? ¿En el centro? No. En la izquierda y la derecha. Y aquí se puede decir reto es parecido, ¿por qué? ¿Y dónde son los retos parecidos? Ok, perfecto. Son algunos ejemplos de cómo ustedes pueden empezar a escribir. No tienen que usarlos, pueden escribir en la manera que es mejor para ustedes, digo, ¿ok? Vamos a nuestras sillas, pero porque es más cómodo escribir así, pero si necesitan esta evidencia, pueden buscarlo, ¿ok? Vamos a tener como 10 minutos, no más. Cuidado. Rápido. Rápido, niños, a sus asientos. Tenemos como solo 10 minutos más o menos para escribir este párrafo. Pero ya tenemos la evidencia, por eso vamos a... ¿Ustedes empezaron a escribir? Muy bien. Ya tiene su frase empezada. Pueden sacar de... Pero ¿cómo puedes empezar? La maestra les dijo unas opciones, unas frases para empezar. Puedes decir muy bien. Chécalo, por favor. ¿Cómo puedes empezar? Ellos ya están empezando. Mara está empezando. Muy bien, José. Ay, no pusieron. Ay. En los lados es lo diferente. Medio dos meses. Puedes responder a esto y luego puedes hacer eso. Algo diferente es. ¿Qué es algo diferente? Y luego algo reto es parecido porque ¿cuál es el reto? Que sea parecido. Estamos escribiendo. Pues porque no saben cómo leer. El reto no saben cómo leer es parecido. Yo veo que algunas personas ya tienen dos frases. Lo que están haciendo los niños es cómo son diferentes parecidos los retos. Pero de manera que puedes algo diferente es dónde vas a encontrar las diferencias en el diagrama. Dime dónde están las diferencias. ¿Dónde están? Sí, pero ¿en qué parte del diagrama? Perfecto. Me encanta cómo están conectados. Lo que es lo que Esa evidencia está conectada, eso me parece muy bien. usted trabaja en esto, seguramente el diagrama. Perfecto, me encanta. ¿Cómo es parecido a los dos? Porque ¿quiénes son los dos?
Vamos a intentar. Vean, Richie, ¿te acuerdas de parecido? Y eso es parecido, ¿o es diferente? Los retos. Y vamos a ver por qué están los son parecidos. ¿Cómo son parecidos? Pero ¿ese es parecido o es diferente? Si no quiere leer y Trisha sí quiere leer, es algo diferente. Yo veo muchas personas usando su evidencia de sus Venn diagrams muy bien. Recuerden, deben tener más que una frase, deben discutir cómo son diferentes y cómo son parecidos. Cómo son diferentes y cómo son parecidos, no solo cómo son diferentes. Por eso, si no han descrito cómo son parecidos, deben seguir escribiendo. Tienen que ver con usar esta parte de la pregunta. Y eso pues. Pues te lo digo. Al final, doctor, cuando esta frase final los dos Quería es algo que es lo parecido que al final Ok, tenemos como 3 minutos más o menos para. ¿Y cómo son parecidos? Perfecto, son parecidos. Estás practicando aquí con la calibración. ¿y qué cosa es algo parecido o es algo? Me gusta cómo está escrito eso. Es algo parecido. Entonces, algo Muy bien. Muchas personas están escribiendo cómo son parecidos en este momento. Bien, bien, bien. Bien. Recuerda empezar tus clases con una letra maestro. ¿Sí? Bueno, tenemos un minuto más.
Deben terminar la frase en que están trabajando. Muy bien. Cuando terminen pueden venir. Cuando terminen pueden volver a nuestros asientos aquí. Deben tener aquí. Ok, vamos. Yo debo ver un grupo de estudiantes que estén listos con tus clipboards y su trabajo enfrente, sus lápices en sus bolsas. ¿Qué quieres eso? Alex. Oh. Alma. Ok, ¿estamos sentados? ¿Estamos listos? Bueno, yo he visto que muchas personas estaban usando la evidencia del texto, que es muy bueno. También estaban usando la pregunta en tus respuestas. Eso es una estrategia muy buena. Cuando hay una pregunta, podemos usar el lenguaje de la pregunta para responder. Además, yo he visto que muchas personas estaban describiendo como los retos eran diferentes y parecidos, y eso es lo que dijo la pregunta, ¿no? Aquí tengo un ejemplo de un trabajo muy bueno que voy a compartir, ¿ok? Escuchen cómo escribió este estudiante. La pregunta es, ¿cómo son diferentes y parecidos los retos que se enfrentan Cal y Trisha para acceder a los libros? Y él escribió, algo diferente de Cal y Trisha es que a Trisha le estaban bullying porque Trisha no sabía leer. Algo diferente de Cal y Trisha es que Cal no le gustaba leer porque no tuvo tiempo, pero Trisha sí. Algo parecido es que no sabían leer, los dos aprendieron a leer y los dos les gustaba leer al final y al principio no les gustaba leer. ¿Qué era muy bueno de esta respuesta? ¿Qué era muy bueno de esta respuesta? ¿Qué les gustaba? Sí, estaba usando la pregunta en su respuesta. ¿Qué más era muy buena? ¿Qué más era muy bueno? ¿Qué más? Pues él usó evidencia. ¿Qué más era bueno de esta respuesta? No del libro, pero de la respuesta. Ustedes me están dando evidencia del texto, pero ¿qué es bueno de la respuesta que escuchamos? ¿Qué hizo muy bien el estudiante que escribió esta respuesta? ¿Usó la pregunta? ¿Sí? ¿Usó la pregunta? ¿Usó la pregunta en la respuesta? ¿Sí? ¿Qué más era muy buena? Yo tengo ideas, pero quiero escuchar de ustedes. ¿Qué era muy buena? Voy a leerlo de nuevo y escuchen muy bien. ¿Qué hacen muy bueno el estudiante? Escuchen. Algo diferente de Cal y Trisha es que a Trisha le estaban bullying porque Trisha no sabía leer. Algo diferente de Cal y Trisha es que Cal le gustaba leer porque no tuvo tiempo, pero Trisha sí. Algo parecido es que no sabían leer, los dos aprendieron a leer y los dos les gustaban leer al final. Y al principio no les gustaba leer. ¿Qué más? Sí, y nos da evidencia de cómo son diferentes y cómo son similares. Y además, yo me encantaba, la evidencia es muy específica del texto.
Él estaba discutiendo que es bueno al principio, que cambió en el cuento, y eso me pone muy feliz porque está haciendo muchas cosas buenas de respondiendo a esta pregunta. Digo. Ok, me van a pasar esta página. Pueden pasar al papel a la izquierda. A la izquierda. Vamos a poner nuestras lápices en las bolsas. Vamos a tener aquí. Y vamos a cambiar un poquito. Pasamos. No estamos escribiendo, estamos pasando a la izquierda. A la izquierda. Muy bien. ¿Listos con los clipboards enfrente? Sí. Las manos así. Los lápices no están en mano. Perfecto. Pues estás escribiendo. Ok. Ahora vamos a cambiar de canal. Es lo que digo cuando cambiamos de español a inglés. Vamos cambiando. Español. English. Ready to switch? All right, so now we're going to switch to English. Very nice. We're going to switch to English because we're going to be talking about something a little different. So we talked about 2 books, right? Thank you, Mr. Fokker, and La Señora de los Libros. And we compared those 2 books. And what was similar about those 2 books? We talked about it in Spanish, so we should be able to say it in English. What was similar about those 2 books? Very good. Both books were about students, children who didn't know how to read, and then at the end they learned how to read. And it was also about, we said in Spanish, los retos. What is retos in English? The challenges that they had learning to read. Both books were about the challenges that they had learning to read. Are there other books that we have read that were about the challenges people had learning to read? School. Uh-huh. Something how to go to Going to school in India, yeah, Rain School. These were all about different challenges that students and people have around the world when they're trying to get to their books. We've read lots and lots and lots of books about the challenges people face. So we're going to do something that I do when I'm going to get ready to do a project on challenges people face. I'm going to look at a lot of different sources. Sources are different books or places with information. I'm going to look at a lot of different sources, and I'm going to think what I learned from each of those sources, and I'm going to summarize that information. What's it mean to summarize? If I say, can you summarize for me? What do you think I want you to do? Can you summarize this book for me? Can you summarize this book? What do you think I want you to do? Oh, you're looking at our objective? That's very smart. I don't think the answer's in there, though. What does it mean when I say, I want you to summarize a book for me? Summarize, I think The important details. Summarize means to tell the important details. And it was very smart that you were looking up here. We summarize the text by referring to the details. And the details that we refer to are the setting, so where it takes place, the main characters, the problem and solution, and the main idea or central issue. So one book that you guys read was Rain School. Everyone remember reading Rain School? Yeah. Good. Well, I've summarized this here, so if you don't remember it, this summary is going to help you. The summary that I wrote for the book, The Rain School, is up here. And we're going to talk about what I did really well in my summary. Kind of like we did at the end when we talked about the writing that we did for the compare and contrast. So my summary said, in the book, Rain School, Thomas wants to attend school, but he lives in Chad, where there is no school building. So the teacher teaches the kids how to build a school, and they have a place to learn. One lesson is that you have to persevere to obtain an education because Thomas and the other children have to work hard to access learning. Whew. What did I include in my summary? What were some details I included? Yeah, so I gave some specific details from, I said that, and when I said that they need to persevere to get their education,
what type of detail was that? I said it was a Lesson. lesson. So I included the lesson in my summary. That's one thing I included in my summary. What else did I include in my summary? What else did I include in my summary? The place. What was the place? Chad. Chad. The school is also the place too. He doesn't have a school. That's also a place that was important. But I included the setting or the place or the location. What else did I include? When you're done writing. Oh, I put a period at the end. So I was paying attention to my mechanics. I had my capital letters, my period. Awesome. We always want to do that. And that there's no. I put some really, yes, I said there is no school building. I put a really important detail. So this is what I would call one of my details. So I put a detail. I have my setting. I have some details. This is kind of the setting too. And I have my lesson. Anything else that I included? There's one thing that I included in here that we haven't talked about yet. Look at what I said was important. We said setting, main characters, problem solution, main idea, central idea. What else did I include? What else did I include? The setting. Oh, yep, we got the setting. Chat. What did I include? Yep, I said the solution, and they were taught to build a school. That was their solution. Yep. The name. The name, yeah. I talked about who the main person was. So in a fiction text, it would be the main character. In a nonfiction or informational text, it would be the main person or the person that's mostly about. Yeah. Yep, I did. Yep, I talked about the problem. There is no school built. It's a detail. It's a problem. There's a solution. I also had the lesson. And what else did I have? The big idea, the lesson or the main idea. Fantastic. So this is going to be your job now. We're not going to spend as much time talking about it because you guys have already read these books. I'm going to put you into groups of 3. And in the groups of 3, you're going to summarize one of the books that you've already read. You're going to summarize one of the books you've already read. You do not need to read it again. You can use it, you can look at it. But we already read it, right? Kind of like when we read those books. Did we read the books again? I don't know. No, we read certain parts to remind us. Yes, what's your question? It has to do with 2 people and do through it. It's 10. So we'll probably do groups of 3 and then I'll have maybe one group of 4. All right. I'm going to give you some help though because you guys are having a lot to do and not so much time. We only have we have about 30 minutes to get our project done. So I'm going to give you some help to get you started. I'll hang that up somewhere else. Oh, it's okay. Here. Oh, thank you. So you're going to have your example from Rain School that we're going to have hung up in the room so you can look at that. Oh, wait. This is going to have lots and lots of work time so you can get this done. I'm also going to give you some help right here. If your book is a fiction book, you're going to use these sentence starters to help you. You can do it differently, but if you follow this, you'll have all the things a good summary needs. The setting, the characters, the problem solution, and the main idea because it's already got all of those things included. So if it's a fiction book, you might say, in the book, blank, what do you think goes here? The title. In the book, blank, the person or character lives in blank. He or she, do we need to write he/she? No. If it's a boy, we write he. If it's a girl, we write she. She wants, what do they want? What's the challenge, the thing they want? Kind of like those retos that we talked about in our lesson. But what's in the way? What's the challenge? The thing that's keeping them from it. The person or character overcomes, that means they figure it out, overcomes this challenge by blank. The lesson is blank because. You can use that for a fiction book. For an informational book, it needs to look a little different because we know informational books work a little differently, right? Informational summary would say in the book, blank, what will go here? The title. Person lives in their location, not their setting, because it's an informational book. He or she wants, or they want, but there's a challenge. Reto, like in Mr. Fokker, and and then the person overcomes this challenge by what? The main idea is blank because blank. Whew. So if you get a fiction book, you're going to use the red sentence starters to help you. If you get an informational book, you're going to use the
Green. Very good. Do other groups that they usually put into, or do they? Is it okay if I kind of assign them? That's fine. Okay, I'm going to count. That's the group you're going to be in. I'm going to give you a book. When you get your book, let's see who's ready. When you come get your book, I'm also going to give you paper to write on for your summary. You can all write the same summary as a group, but we should all have our own paper summary to show that we're all helping each other come up with ideas. Okay? Okay. 1, 2, 3. You're going to sit at that table right there. You're going to use the book Waiting for the Bibliobro. Okay. All right. Go ahead, guys. That table right there. All right. 1, 2, 3. Stand up. Get your paper. Oh, the paper's over there. Alex, grab your You're going to school in India. Oh, and you can take the paper for your you can take the paper for your table. All right. And I have one person. Well, it's not important. And 1, 2, 3, 4. You're going to be a group of 4. You can sit at this bigger table right here. We have this one, my school, and the reports. Papers. I'll put some sentence starters up on the board. You can all see that. I think they're also on the next one. Sorry, no. I don't want to mess it up. Perfect. All right, our sentence starters are on the Promethean board. Our sentence starters are also going to be right here. I'm going to turn it this way so we can all see it. We are summarizing our book. We've got our sentence starters. We've got our groups. Let's get going. So this is my board. eyes on me. Eyes on you. Boys and girls, you are all working right now. I'm hearing a lot of noises, guys. Ms. Wagner gave you 2 directions. She said you have the sentence starters right here. You have 2 choices. One is here in the board, and one is here, what she brought for us. So use the one that you can see better, okay? So there is no excuse for you not to start doing this now. I love it that you're tagging in groups, and that's what you need to be doing too. Let's keep our voice level. Want to see the pencil for Oh, getting to school, Indian countries, the wild right, every school school buses, sound each other's loud, insightful, walk along the bridges and mountains, cross
Do you mind if I take our other student work? Because we're collecting student work for examples. Actually, I can Sarah told me too. That Oh, send some work. I can collect this one and send it to you too. Oh, if you wouldn't mind, that would be great. I am going to, unfortunately, I'll have to hop off because Yeah, you need to go and look. I'm so sorry. I'll have the kids